Bien, continuamos, estimados estudiantes, con nuestra presentación sobre el existencialismo. Y bien, les comentaba que la existencia es un poder ser, porque la existencia está versada en la capacidad que el hombre tiene de elegir las cosas que quiere ser. Y ese poder es lo que nosotros llamamos la construcción de nuestra existencia. Y por ello, el darse cuenta de que dentro de las posibilidades reside en el sujeto, que la elección que tome es la que va a construirse y va a construirlo, entonces esto le llena de angustia porque reconoce que su forma de existir depende de él. Y por lo tanto, chicos, por eso dicen que el existencialismo no solamente va más allá de de estar, pues, de estar aquí en el mundo. Cualquiera puede estar en el mundo y ya. Es lo que decía Martin Heidegger, es el estado de yecto, estar ahí arrojado. Fuimos traídos aquí, ¿y qué? ¿Ahora cómo? Y entonces en el cómo vamos a dar respuesta a ese cómo quiero estar, a dónde quiero ir, es donde empezamos a existir, digamos, genuinamente. Y es por eso las líneas generales de la existencia están en esa capacidad, y por lo tanto el existencialismo plantea entonces no solamente una relación al interno conmigo mismo, sino que dentro de esta construcción de mi ser como existencia, pues va a estar también relacionado con otras existencias, en un mundo que nosotros llamamos el mundo de las cosas, que puede estar comprendido desde los seres inanimados, como los seres vegetativos, plantas, etc., y los seres animales, que también circundan pues mi existencia y mi entorno, en la cual yo entro en esta relación de construcción de mi existencia. Por lo tanto, también entro en relación con otras existencias humanas, y sus personas también me van a limitar, pero también me van a enriquecer en mi construcción de existencia. Por eso podemos decir que la existencia también puede ser es un mundo en relación, en donde este poder ser se construye también en relación con otras existencias, que también tienen un valor muy significativo porque con ellas me construyo. Y por eso mismo también se plantea el respeto pues a las cosas, a la vida y a sus circunstancias. Y por ello quiero presentarles a grosso modo uno de los existencialistas o primeros existencialistas, que es el señor Karl Jaspers. Y me llamó la atención porque su filosofía se puede considerar como filosofía para la vida. Aquí vamos a ver solamente un rasgo muy concretos, eh, a grosso modo. Después yo daré una explicación y podría abrir al final algunas vertientes donde pudieran ustedes establecer otro punto de reflexión. Y bien, el señor Karl Jaspers es doctor en medicina y a partir de su profesión de médico, él empezó a dar lectura a otros filósofos, como por ejemplo Max Weber, que él considera que fue su maestro intelectual en el curso filosófico. Y curiosamente, pudiéramos decir que dentro de los que han sido empiristas o han trabajado con elementos de la ciencia o de la medicina, pues al final de sus días o empiezan a hacer una reflexión más profunda y más trascendente de lo que puede ser solamente la ciencia. Por eso es importante pues las posturas de muchos médicos y científicos en esta época. Por eso les decía que aun a pesar de que hayan sido médicos uno u otro, o sea otros porque hay más filósofos médicos, llegan a establecer como conclusiones contrarias o contradictorias o opuestas, cuando pues el análisis de la realidad pues es el mismo punto de partida. Y en este caso también nuestro señor Karl Jaspers fue profesor de la Universidad de Heidelberg, que después fue expulsado por oponerse al sistema nacional nazi de Hitler. Entonces a partir de allí pues él es expulsado y sus ideas solamente quedan en sus textos. Afortunadamente hubo una serie de discípulos de él, que fueron sus estudiantes, que pudieron llevar a cabo otra reflexión más profunda, ya que después de la expulsión de su cátedra universitaria, pues sabe que sus ideas no pudieran tener tanta injerencia como hubiera querido dentro de lo que va a ser pues un puesto catedrático en una universidad, pero sus textos se fueron esparciendo y también las ideas de sus discípulos pues le dieron un poquito más de trascendencia a este pensamiento. Bien, y lo que Karl Jaspers empieza es como un diálogo constructivo, pues aquí digamos es uno de los primeros que empieza a hacer esta idea de que la interdisciplinariedad
Es la misma idea que Santo Tomás de Aquino ya en el medievo decía que la ciencia y la filosofía, o la filosofía y la teología, tienen que estar juntos de la mano, no más bien peleadas. ¿Por qué? Porque él dice que la ciencia tiene que estar no al servicio de la filosofía, ni la filosofía al servicio de la ciencia, sino que ambas tienen que estar al servicio de algo más trascendente para los dos, que es la verdad. Y entonces, por eso, así como la ciencia busca verdades de hecho, verdades científicas, verdades comprobables y metodológicas, la filosofía también tiene que tener en cuenta esos saberes, porque son saberes comprobables, y tiene que conocerlos para hacer reflexión también de la misma manera de un saber certero. Pero ¿qué le va a agregar la filosofía a la ciencia? Pues algo que es muy propio de la filosofía, que es, pues, cuestionar las cosas. Y por ello la ciencia, para poder avanzar, pues tiene que cuestionarse si sus conclusiones, pues, han sido llevadas metodológicamente bien, si las conclusiones son correctas y si no hay algo más que se pueda obtener. Por lo tanto, así como la ciencia y la filosofía tienen elementos que constituyen verdades en general, pues por ello no puede estar casada la ciencia solamente con sus verdades y renunciar a la crítica, así como la filosofía no puede quedarse en un discurso bonito sin hacer caso a las verdades científicas. Por eso ambas lo que se van a ayudar es para no caer en el error y poder profundizar por los saberes, no solamente de la ciencia, sino saberes del mundo. Y en ese aspecto la filosofía le aporta mucho a la ciencia y es lo que Karl Jaspers quiere fundamentar. Porque la ciencia, así como les decía, no puede quedarse con su verdad y solamente sin cuestionarse. Más adelante, en el curso de la historia, un señor Karl Popper, que es filósofo de la ciencia, hace lo que llama el fasacionismo. Es una corriente en la cual la ciencia tiene que falsear sus propias conclusiones para verificar si realmente son veraces y sólidas, sino para revisarlas en su método y no tener la idea de que están llegando a una verdad científica que es errónea. ¿Pero qué quiere decir con esto Karl Jaspers? Bueno, que algo que no puede renunciar jamás la ciencia ni la filosofía es a cuestionarse. Y cuestionarse de una forma completa. Es decir, nadie puede decir no me cuestiones, porque entonces automáticamente estás negando la posibilidad de decir, bueno, y si estás en el error, prefieres quedarte con tu error y no cuestionarte y ver si puede haber, aparte del error, algo mejor. Y por eso esa actitud es la actitud de dejarse cuestionar. Ahora, no significa que vas a aceptar todas las críticas de una forma, completa. Que hay críticas que no tienen razón. Pero aquí la actitud es que primero escuchar la crítica, después asimilar la pregunta o la crítica y ver si realmente esa crítica sirve o no sirve para lo que estás planteando como verdad científica o como verdad filosófica. Pero no puedes, en un primer momento negarte a recibir esa crítica o escucharla. Después tú verás lo que haces con la crítica. Si no sirve, se desecha, si sirve, se apropia. Y entonces por eso mismo, la ciencia y la filosofía, como tienen quehaceres diferentes, alcanzan verdades diferentes y métodos diferentes, no significa que no tienen que estar peleadas o contrapuestas, sino más bien entonces pueden estar como apoyadas una en la otra. Así como la filosofía no es idéntica a la ciencia, ni puede ser antinómica es contraria al pensamiento del quehacer filosófico. ¿Vale? Por eso entonces, chicos, aquí Karl Jaspers quiere aportar a la ciencia lo siguiente. Él no le va a llamar verdad científica o verdad comprobable a lo que va a alcanzar la ciencia. Dice que más bien la ciencia tiene un carácter de orientación en el mundo omniabarcable. Explico el título porque se escucha así como que muy rimbombante, pero realmente, pues así son los filósofos, les gusta escarbarle, ¿no? Orientación omniabarcable. El mundo, chicos, para Karl Jaspers, cada vez que estudiamos más el mundo, cada vez damos cuenta que es un universo de muchos detalles, de muchas cosas, de muchos sistemas y ecosistemas, que la ciencia hasta la fecha, no sabemos, aunque del tiempo de Karl Jaspers hasta el momento, hasta el día de hoy, sabemos que el mundo tiene muchos misterios que la ciencia no acaba de descubrir. Por tanto, la ciencia no puede quedarse con un saber limitado solamente. Por eso dice que la actitud científica de Jaspers tiene que estar entonces en este rubro,
en que tiene que tener conciencia en los límites, esto es bien curioso, en los límites del método científico y en los límites de la validez de sus verdades. Es decir, que la ciencia también tiene que reconocer que en cierto modo no puede tener la verdad completa de todo el mundo porque no acaba de analizarlo. También puede ser que sus métodos tengan errores al interno hasta que no sean verificables, y eso con el paso del tiempo pues se va comprobando. Pero de entrada no puede decir mi método no tiene ningún error, porque puede haberlo en el curso del futuro o en el presente, y tiene que estar siempre abierta entonces a la crítica para poder entonces mejorar sus metodologías y también reconocer la limitación de su verdad. O sea, sí, para poner un ejemplo, es decir, decir que el cielo es azul, pues hasta que todavía no se demuestre que no. Y entonces, ¿esa verdad puede cambiar? Sí, aunque en ese momento se alcance por método científico y verificación que sea azul, y si después nos damos cuenta que es una refracción de la luz por medio de la retina y entonces da el fenómeno del color azul, entonces nos damos cuenta de que no es azul, pero se percibe azul, y eso no significa que entonces haya sido mentira lo anterior, sino simplemente se va creciendo en estos saberes científicos del mundo. Por eso, chicos, la aportación de Karl Jaspers es muy interesante. Por eso dice que la ciencia jamás puede abandonar la crítica. Tiene que entrarle entonces al debate, tiene que entrarle a la confrontación. Y en ese aspecto puede haber algunos científicos, o teólogos o filósofos que no quieren saber, científicos que no quieren saber nada de filosofía ni de religión. Y también puede haber filósofos que no quieren saber nada de ciencia ni de tecnología, cuando no puede ser así. El mundo como tal convive con estas realidades y por ello las ciencias no pueden dejar de preguntarse, no pueden decir esta es mi verdad y se acabó, o este es mi método y se acabó. No, tiene que entrar en este intercambio de opiniones de crecimiento. ¿Por qué? Si no se entra en este intercambio, podemos tener o correr el riesgo, como se ha hecho, de que interpretemos al hombre como una cosa es el hombre que piensa y otra cosa es el hombre que cree en un mundo trascendente o divino, y otra cosa es el hombre que tiene sentimientos y emociones y que ama a su familia. O sea, y esa parte de querer interpretar al hombre como cosas separadas ha sido un error en lo largo de la historia, y más en tiempos postmodernos. Y aquí más bien lo que el existencialismo quiere reflexionar es que precisamente el hombre, por ser uno de los misterios más grandes y ser una unidad que no puede ser indivisible, pues tiene que reflexionar en todos estos rubros para poderse comprender mejor. Cada quien desde su metodología, desde su ámbito, pero no se puede dejar de lado que en ese intercambio se enriquece mejor el conocimiento y la apreciación de las cosas. Por eso, chicos, ¿por qué la ciencia y la filosofía tienen que estar en diálogo? Creo que ya se los respondí anteriormente. Y aquí viene una aportación diferente, porque la ciencia, chicos, solamente obtiene datos de las cosas, pero nunca del por qué son así las cosas. Es decir, yo puedo, ¿cómo decirlo? Tener una explicación de toda la diversidad de especies marinas, tener su nomenclatura y su clasificación taxonómica, si son de sangre caliente o tibia o no tienen sangre o lo que sea. Y yo puedo tener todos esos datos de conocimiento, pero la ciencia no me puede responder el ¿y por qué existen tantas cantidades de peces? Puede tener una función en el ecosistema, pero ¿cuál es su finalidad? La ciencia no tiene esa respuesta, y es ahí entonces donde la filosofía entra con esta idea de argumentar una explicación que no sea solamente en función de datos de la ciencia, sino en una explicación más vital, más de la vida de las cosas. Y bien, pues ahorita vamos a profundizar pues en este sentido.